Bien, vayamos a la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Hasta allí vamos a leer. El día de hoy iniciamos un nuevo bloque en el Evangelio de Mateo. Este bloque solamente abarca el capítulo 10, lo cual significa que es el bloque más corto de los que hemos visto hasta ahora en la exposición de este Evangelio. El Evangelio según Mateo contiene 6 discursos de nuestro Señor Jesucristo. El primero de ellos es el conocido Sermón del Monte, y el segundo discurso, el que iniciamos el día de hoy, o estrictamente el que iniciaremos cuando me vuelva a corresponder las predicaciones los días domingos en 2 meses, si así Dios lo quiere. ¿Por qué digo que estrictamente iniciaremos la exposición de este segundo discurso en 2 meses? Porque hoy iniciamos la exposición del capítulo 10, sí, pero las instrucciones se comienzan a dar a partir de la segunda parte del versículo 5 del capítulo 10. Este segundo discurso de Jesús contiene las instrucciones de Él a sus apóstoles. El rasgo principal del primer discurso del Sermón del Monte fue la autoridad de Jesús en su enseñanza. Una autoridad como nadie hasta el momento se había atribuido. Todos los profetas que hablaron en tiempos pasados nunca se atrevieron a decir, así les digo, sino que todos decían, así dice el Señor, reconociendo que ellos solamente eran unos portavoces. La autoridad de ellos venía de la autoridad con la que Dios les había enviado. No era una autoridad propia, sino delegada por Dios. Pero el Señor Jesucristo habló como ninguno de ellos habló, como nadie antes había hablado, porque para hablar de la manera que habló solo era posible si Él mismo era Dios. Y recordamos cuando allí, en varias ocasiones en el Sermón del Monte, el Señor Jesús les dice, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Nadie que no fuera Dios se hubiera atrevido a hablar de esa manera. Todos dirían, así dice el Señor. Sin embargo, Él decía, yo les digo. Así que en el Sermón del Monte vimos principalmente la autoridad de Jesús en su enseñanza. En este segundo discurso veremos la autoridad de Jesús delegada, la autoridad que Él delegó a sus apóstoles. El capítulo 9 cerró con estas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el capítulo 10 inicia con el llamado de Jesús a sus discípulos, delegándoles autoridad apostólica, enviándolos e instruyéndoles. Es decir, vemos al Señor de la mies enviando obreros a su mies. El sermón estará dividido en 2 puntos. Número 1, el llamado, y número 2, la autoridad. Iniciemos entonces con el primer punto, el llamado. Versículo 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos. Este llamado que les hace Jesús a sus 12 discípulos es un llamado muy diferente a lo que teológicamente conocemos como el llamamiento eficaz. Este llamado del cual nos habla aquí la Escritura no es el llamamiento eficaz. Dios llama al hombre mediante el Evangelio para que se arrepiente y se vuelva a Él en fe. Esto es conocido
como el llamamiento general. Cuando se predica la escritura, cuando se predica el evangelio, Dios está haciendo un llamamiento general, porque es un llamamiento a todos los hombres que están escuchando el evangelio. Muchas personas responden ante este llamado con una negativa, otros responden de manera positiva, es decir, se vuelven a Dios, pero entre estos que se vuelven a Dios, muchos con el tiempo rechazan esta fe que han abrazado. Sin embargo, otros que responden ante este llamado con arrepentimiento y fe continúan firmes con su profesión de fe a lo largo de su vida y hasta el final de sus días. Podemos afirmar confiadamente bajo la luz de la Escritura que la fe de los primeros es falsa, es decir, la fe de aquellos que ante el evangelio responden positivamente pero luego se apartan, es una fe no verdadera, es una fe falsa, muerta, y esto se evidencia en el momento que apostatan de la fe. Mientras que los segundos sí tienen una fe genuina o verdadera o viva, como dice Santiago en su epístola. Es aquellos que responden ante el llamamiento del evangelio con fe verdadera, a los cuales nos referimos como en el llamamiento eficaz o llamados eficazmente. Y es eficaz porque Dios produjo en ellos el arrepentimiento y la fe que el evangelio les demandaba cuando les era predicado. Este llamamiento es eficaz porque depende completamente de Dios y no del hombre. Si del hombre dependiera, todos responderían negativamente o con fe falsa, con una fe muerta ante el evangelio, como es el caso precisamente de uno de los apóstoles, de Judas. El arrepentimiento y la fe genuina es un regalo que Dios concede al hombre cuando precisamente le llama eficazmente mediante el evangelio, para que el hombre entonces se arrepienta y confíe en Jesucristo para su salvación. Este llamado eficaz, y lo menciono porque este llamamiento eficaz ya lo había hecho Jesús a sus discípulos, con excepción de Judas. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Judas rechaza, traiciona a Cristo. La fe de Judas no era una fe viva. Pero entonces el Señor Jesucristo ya había hecho el llamamiento, lo que conocemos teológicamente como el llamamiento eficaz a sus discípulos, dice la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto está en Mateo 4, 18 al 20. Aquí el Señor Jesucristo les está llamando para que le sigan, y ellos responden siguiéndole. Aquí en Mateo 4 entonces Jesús les llama, y es lo que conocemos como el llamamiento eficaz, ¿verdad? Pero en Mateo capítulo 10 Jesús los está llamando para darles autoridad y enviarlos a pescar hombres. Los está llamando para enviarlos a su mies. Son entonces dos llamamientos diferentes. Si bien todo cristiano verdadero es cristiano porque ha recibido de Dios el llamamiento eficaz, de otra manera no podría ser un creyente, no todos los cristianos reciben el mismo llamamiento de parte de Dios para una labor específica. Dice la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en primera carta de Pedro 4, 10 al 11. Dios determina a quién llama para una labor en particular y capacita con poder para esa tarea específica. Los pastores no se hacen pastores por voluntad propia. Los obreros son obreros porque Dios los envía. Ninguno se puede enviar a sí mismo sin ser enviado por Dios. Eso es una tragedia. Dios es el que llama eficazmente para salvación y es el que llama a cada creyente a una labor.
Los apóstoles no se escogieron a sí mismos, y todos los que eran discípulos de Jesús mientras estuvo en la tierra, no todos fueron apóstoles. Si bien todo cristiano es un discípulo de Cristo, no todo cristiano es un oficial de una iglesia local. Eso no significa que sea un discípulo de menor categoría, ni que un oficial sea un discípulo de mayor categoría. Ningún cristiano es menos cristiano por ser o no pastor. Ningún cristiano es menos cristiano por los dones que tenga, ni por el llamado particular de Dios a ese creyente. Otra cuestión bien importante es que cuando Dios llama a una labor a un hombre, no lo escoge por sus capacidades naturales. El Señor Jesucristo no escogió de entre muchos discípulos a estos 12 porque ellos tuvieran unas capacidades especiales. Dios no llama a alguien porque sea más capaz o más inteligente que los otros creyentes. Y los apóstoles son una muestra de ello. Dice John MacArthur, abro comillas, es alentador darnos cuenta de que Jesús no llamó a estos 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles en base a valentía innata, capacidades personales o fidelidad. Piensen, fidelidad cuando uno lo traiciona, el otro lo niega y los otros cuando lo capturan se vuelan. No los llamó en base a valía innata, capacidades personales o fidelidad, sino únicamente en base a lo que Él podía hacer, en lo que Él podía hacer de ellos mediante el propio poder divino obrando a través de estos hombres. Durante los 3 años de instrucción de los discípulos bajo la dirección de Jesús, vemos pocas señales de madurez y confiabilidad. Piense, se envidiaban, querían estar por encima de los otros. Uno dice que Él nunca lo negaría, lo niega. Durante los 3 años de instrucción de los discípulos bajo la dirección de Jesús vemos pocas señales de madurez y confiabilidad, pero sí muchas señales de pequeñez e insuficiencia. Constituye una maravillosa visión de la gracia de Dios hacia nosotros, ver a Cristo tratando de forma tan amorosa y paciente con hombres tan débiles e insensibles. Cierro comillas. Y dice Evis Carballosa, también en el mismo tono que MacArthur, abro comillas. Es asombroso que el Señor Jesucristo escogiera un grupo de hombres tan comunes, llenos de debilidades y de aristas, con poca educación. Piensen, pescadores. Mire, en la cultura judía, los niños eran criados de tal manera que a los 13 ellos pasaban por unas escuelas. A los 12, 13 años, un niño ya se sabía prácticamente todo el Antiguo Testamento de memoria. Ahora, ¿qué pasaba con los niños que no tenían unas capacidades como otros niños para aprender la Torá? Bueno, ellos no se seguían formando en estas escuelas, sino que se enviaban a sus hogares o seguían en sus hogares con el trabajo, la labor de su padre. Ahora, si ellos estaban pescando, el otro era un publicano y otros tenían otras cosas, ellos no habían sido de esos niños con esas capacidades ni intelectuales ni siquiera para aprender de memoria como el resto de niños. Así que ellos no son escogidos por su educación o su alto nivel intelectual o su capacidad cognitiva. Retomo nuevamente lo que dice Carballosa. Con poca educación, plagados de celos y envidia para que fuesen sus representantes en la tierra. Pero ciertamente el Señor no los escogió por lo que ellos eran en el momento de ser llamados, sino por lo que iban a hacer después. La vida de cada uno de aquellos hombres, con la excepción de Judas, demuestra lo que la gracia de Dios puede hacer con hombres ordinarios. Los mismos dirigentes de Israel lo reconocieron cuando luego de Pentecostés dicen de Pedro y Juan:
el denuedo de Pedro y Juan, al ver el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Esta es la descripción que dan de dos apóstoles, Pedro y Juan. Eran hombres sin letras y del vulgo, y sin embargo, cuando los escucharon después de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, ellos mismos tienen que reconocer de unos hombres que los consideraban sin letras y del vulgo lo siguiente: se maravillaban y les reconocían. Ahora, miren esto: les reconocían que habían estado con Jesús. Y eso dice mucho de Jesús. Esto está en Hechos 4:13, y allí cierro la cita de Evis Carballosa. Hay tres cosas que resaltan al leer este llamamiento en los evangelios de Marcos y de Lucas. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14. Marcos 3, 13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. Y esto es importante más adelante, pero de una vez quiero enfatizarlo. ¿A cuántos estableció? 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. Aunque enfaticé esa parte de los 12, que ya lo vamos a ver, aquí en Marcos lo que quiero enfatizar es que él llamó ¿a quiénes? A los que él quiso. No a los que querían, no, a los que él quiso. Lucas 6, 12, 13. Dice la palabra de Dios: en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿A cuántos escogió? 12. ¿Cómo llamó a estos 12? Apóstoles. Bien. Primero entonces, en Marcos, Jesús llamó a los que él quiso. El llamamiento al servicio particular no es un asunto de preferencia o voluntad propia. Segundo, según Lucas, había más discípulos. Jesús los llama, es decir, los reúne. Llama, cuando allí Lucas nos dice que llama a sus discípulos, lo que en ese momento no nos está hablando ni de un llamamiento eficaz, ni del llamado que va a delegar, o del llamado que hace a sus apóstoles, a sus discípulos para delegarles autoridad, sino que la expresión allí es que reúne a sus discípulos y que entre ellos escoge a 12. O sea, no todos sus discípulos fueron apóstoles. O sea, Jesús tenía más discípulos además de los 12. Había más discípulos. Ahora, no todos los discípulos fueron apóstoles, pero por eso no dejaron de ser sus discípulos. Solo que a uno les delegó una labor y una autoridad para dicha tarea. Y fue a 12. Y a estos 12 llamó apóstoles. Tercero, este llamado es un llamado espiritual. Por eso las personas no se escogen de acuerdo a sus capacidades, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor, para escogerlos, no estuvo pensando en quiénes serían los más aptos para dicho llamado. ¿A qué se iría a un mar a escoger a Pedro, por ejemplo, un pescador? Él hubiese ido a una escuela de rabinos. Pero él no hizo eso. Él no estuvo paseándose toda la noche o pensando en qué escuelas rabínicas se ceñían más a las escrituras y a ver quién de aquellos muchachos le podían seguir. No. ¿Qué hizo Jesús? Pasó la noche orando. Toda la noche orando antes de escoger a los apóstoles. El mismo Jesús les enseñó a ellos que rogaran al Señor de la mies que enviara obreros a su mies.
Y antes de llamarlos a ellos y enviarlos, Jesús pasó toda la noche rogando a Dios por los obreros que Él iba a enviar. Él practicaba lo que predicaba. Cuando en la iglesia local se delegan trabajos, no es algo que debemos hacer a la ligera, empujados por la urgencia de suplir una necesidad. Como iglesia hemos de estar orando constantemente para que Dios envíe las personas indicadas y nos dé la sabiduría para delegar labores y oficios a las personas que Él mismo ya ha escogido y delegado. El llamamiento de Dios es algo muy serio y no se debe tomar a la ligera. En la Escritura vemos que aquellos que se les delegan responsabilidades en la iglesia local como maestros, como instructores del pueblo de Dios, se les demandará más. Hermanos míos, dice la palabra de Dios, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto está en Santiago 3:1. Ahora, cuando Santiago dice, no os hagáis maestros, Santiago no está impidiendo, la Escritura no está impidiendo que alguien sea maestro. Lo que se está enfatizando es que nadie se tome esto a la ligera, porque es serio. Ahora, puede que alguien tenga la siguiente pregunta: Pastor, ¿y yo cómo sé que tengo un llamado de Dios? Bueno, primero que todo, ni tú ni yo ni nadie al día de hoy tiene un llamado apostólico. Nadie, como lo tuvieron los 12 y Pablo, pero esa parte ya la voy a tratar. Segundo, y esto es un ejemplo simplemente. Si por ejemplo tú eres mujer, no tienes un llamado a pastorear, ni a ejercer autoridad dentro de la grey de Dios, porque esa es una labor que Dios encomendó al hombre y negó a la mujer. Y no porque la mujer sea menos que el hombre, de ninguna manera, solo que Dios en su sabiduría y soberanía delegó unos roles al hombre y otros a la mujer. Dice la palabra de Dios, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto está en 1 Timoteo 2:11-14. Ahora, Pablo es muy machista, ¿no? Pablo no está recurriendo a la cultura de su tiempo, está recurriendo al principio como Dios estableció, antes incluso de la caída, como cuando Dios estableció los órdenes y los roles del hombre y la mujer. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque muchas mujeres se desaniman pensando que Dios no las tiene en cuenta, pero fíjense, entonces la mayoría de los hombres de una iglesia local de esta también se tendrían que sentir defraudados, porque si te pones a ver, ¿cuántos hombres de los que nos congregamos aquí somos oficiales? Es decir, pastores o diáconos. 4, solo 4. ¿Y el resto? ¿Significa que Dios no lo tiene en cuenta, que Dios no les ha llamado para algo? ¿Que solamente Dios ha llamado a los que aquí son pastores y diáconos? No. A cada creyente Dios dio dones y cada uno y cada una han de ponerlos al servicio del Señor. Sin embargo, el consuelo para las mujeres no debe provenir del hecho de que son pocos hombres los llamados a ser oficiales, sino del hecho de que Dios es sabio y bueno y así lo determinó. Para responder entonces a la pregunta, ¿cómo sé que tengo un llamado de Dios? Primero, si hay una convicción profunda respecto a ese llamado y se tiene los dones. Pero, la convicción profunda no es determinante en lo absoluto. Si una mujer tiene una convicción profunda de que Dios le llama a ser pastora, hay mujeres que tienen esta convicción, no, Dios me está llamando a ser pastora.
Bueno, si una mujer tiene una convicción de un llamado de Dios a ser pastora, sabemos que esa convicción no proviene de un llamado de Dios a ella, porque eso iría contra la Escritura misma. Segundo, si un hombre tiene una convicción profunda de un llamado pastoral, pero no tiene el don de la enseñanza o no cumple con los requisitos dados en las epístolas pastorales Timoteo, Tito, tampoco es una convicción que provenga de un llamado divino. No importa cuánto deseo tengas de ser pastor, no importa cuánto deseo tengas de enseñar a la grey de Dios, no importa si has tenido visiones o reclamas visiones o sientes cosas profundas respecto al llamado. No, yo sé que me ha llamado porque la otra vez yo estaba orando y lloré y leí la Escritura y vi que Dios los enviaba. Ok, todo eso puede pasar, pero es muy sencillo. Si tú no tienes el carácter que demanda la Escritura en Timoteo y si no tienes el don de enseñanza, todo lo que tú puedas demandar como experiencia o sentir es dentro tuyo, no es un llamado de Dios al pastorado. El Señor no te está llamando a pastorear. Finalmente, la convicción que esta persona tenga respecto a su llamado, si es genuino, la iglesia local lo reconocerá y le encargará dicha labor. Hasta este momento me he permitido ir más allá del texto bíblico para tratar brevemente estas cuestiones que nos competen a nosotros respecto al llamado de Dios en el día de hoy. Me lo he permitido principalmente porque el llamado que encontramos aquí es un llamado apostólico y fue exclusivo, temporal y restringido a los 12 que Mateo va a mencionar en los versículos 2, 3 y 4. Lo cual significa que al día de hoy Dios no continúa llamando apóstoles, lo cual no significa que al día de hoy Dios no siga llamando obreros a su mies. Obreros sí, apóstoles no. Si la iglesia es gobernada bíblicamente, ten por cierto que por la gracia de Dios ella reconocerá los dones que Dios te ha dado para ponerlos a su disposición y que así la iglesia como cuerpo de Cristo cumpla con la gran comisión dada por el Señor a ella. Ojo, no es la iglesia la que llama y la que envía, es el Señor el único que tiene el poder de hacerlo. El papel de la iglesia es el reconocimiento del llamado que Dios te ha hecho y la autoridad que Él te ha delegado para esa tarea especial. Concluyo entonces este primer punto con la cuestión, digamos, ya volviendo al texto, concluyo con la cuestión de la autoridad de Jesús al llamar y enviar. Los lectores judíos identificarían una autoridad que pertenecía exclusivamente a Dios cuando leyeran en el Evangelio que ahora Jesús llamaba y enviaba a sus discípulos, porque en las Escrituras quien llamaba y enviaba a sus portavoces era Dios. Permítanme, leo solo 3 ejemplos de 3 profetas, 2 mayores y 1 menor. Dice la Escritura: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Fue el Señor quien llamó y envió al profeta Jeremías. Esto está en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7. Otro profeta, Ezequiel, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo, y está hablando Dios, yo te envío a los hijos de Israel. Esto está en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 3. Finalmente, un profeta menor, Jonás.
vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Esto está en Jonás 1 al 2. Mateo ha pasado y sus lectores estarían atentos a ellos. De la autoridad de Jesús en su enseñanza, habló como solo Dios había hablado. Lo vemos en el Sermón del Monte, en los capítulos 8 y 9, mostró Mateo una autoridad sobre la creación visible e invisible que solo compete a Dios. Es decir, en los capítulos 5, 6 y 7, Mateo se encarga de mostrar la autoridad de Jesús en su enseñanza. Habló como solo Dios hablaba, como ni siquiera los profetas se atrevían a hablar, porque ellos eran solo portavoces. Por eso decían, así dice el Señor. Pero el Señor Jesucristo decía, yo digo. Ahora, en los capítulos 8 y 9 vimos la autoridad. Mateo nos mostró la autoridad de Jesús sobre la creación, visible e invisible, una autoridad que solo compete a Dios. Además, mostró la autoridad de Jesús para perdonar pecados, algo que es exclusivo de Dios. Y ahora, en este capítulo 10, Mateo muestra la autoridad de Jesús para enviar a unos hombres, algo que en el Antiguo Testamento solo vemos a Dios haciendo con sus profetas. La intención de Mateo es clara y la autoridad de Jesús también. Recordemos que una pregunta central de todo este evangelio es, y que ya se ha planteado, es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Esa es la pregunta que quiere plantear el escritor bíblico a sus lectores, y la respuesta la encontramos a lo largo y ancho de los 28 capítulos. Este hombre es Dios. De allí que en cada bloque mira cómo resalta la autoridad de Jesús en algún aspecto, mostrando cómo lo que Él hace solamente lo hacía Dios. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿quién es este hombre?, la respuesta del Evangelio es clara. Este que es hombre es Dios. Este hombre, Jesús, habló y actuó con la autoridad con la que solo Dios habla y actúa. Jesús, este hombre, es Dios. Punto número 2, la autoridad. Mateo capítulo 10, versículo 1, pero leemos todo ese versículo. Mateo 10:1 dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La autoridad de Jesús, con todo lo que hemos visto, es incuestionable. Pero Mateo ahora se va a encargar de enseñar que esa autoridad le fue delegada a un grupo específico. Es decir, estos hombres se convertirían en una extensión del ministerio del Señor. Y ojo, porque estas palabras que utiliza Mateo son muy llamativas. ¿Por qué? Porque en 2 ocasiones él ya las ha utilizado para describir el ministerio, lo que Jesús en su ministerio hizo, y para mostrar su autoridad. Mateo capítulo 4, 23. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Son exactamente las mismas palabras. Lo que Jesús venía haciendo
lo iban a hacer ellos. Dice Barclay, no Barclay, sino Barclay, ellos cumplirían, hablando de los apóstoles, el mismo ministerio que Jesús realizó, enseñando, predicando, sanando, excepto la cruz. Dice Vizcar Vallosa, el hecho de que la autoridad de los 12 es similar a la de Jesús, confirma que realmente ellos eran sus representantes autorizados que portaban el mensaje del Mesías. Y comenta David Burt, en otras palabras, ellos a partir de ahora van a ser una extensión de Jesús mismo, sus representantes para llevar las bendiciones del reino a más personas y lugares. Todo lo que nosotros vimos en los capítulos 8 y 9 que Mateo nos acaba de narrar que Jesús hacía, ahora nos dice que 12 hombres llamados apóstoles tenían la autoridad de hacer, porque Jesús les delegaba dicha autoridad, excepto perdonar pecados. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que gozaron de dicha autoridad? Y es verdad, como sostienen algunas personas hoy en día, que todavía hay hombres que tienen dicha autoridad delegada por Dios. Mateo 10, 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Respondamos la primera pregunta. ¿Quiénes fueron los que gozaron de dicha autoridad? Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas se tomaron el tiempo de escribir el nombre de cada uno de los 12 apóstoles por rellenar páginas y ocupar espacio. El hecho de la mención con nombre propio a cada uno de los 12 que Jesús escogió para delegar esta autoridad es específica. Dejar en claro la autoridad de ellos y la restricción de dicha autoridad a estos 12 hombres, a ningún otro. Mateo no solo les menciona con nombre propio, sino que en estos primeros 5 versículos enfatiza en 3 ocasiones que son 12. En el versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. En el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son. Y en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús. La restricción es enfática. Cuando hoy en día se enseña que la predicación, si es de parte de Dios, debe estar respaldada con hechos milagrosos como la de los apóstoles, o más aún, se dice que hoy en día hay apóstoles, son afirmaciones que no surgen de la palabra de Dios, sino de la ignorancia de ella. Este texto nos dice a quienes se les dio dicha autoridad y cómo se les llamó: apóstoles. ¿Y cuál fue el número de ellos? 12. Pastor, ¿y Pablo? Él no se encuentra allí y fue apóstol. El caso de Pablo también es exclusivo. De hecho, él mismo lo menciona. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 3 al 9. Primera carta a los Corintios 15, 3 al 9. Dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro,
y después a los 12. No es que Pedro no hiciera parte de los 12, Pedro es parte de los 12. Lo que está diciendo allí no está diciendo 12 más Cefas 13, o está excluyendo a Cefas, es decir, a Pedro de los 12. No, lo que está diciendo es que primero se aparece a Pedro solo y luego se aparece a los 12, estando Pedro ahí obviamente con los 12. ¿Se entiende eso? Ok. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después, o sea, en otra ocasión, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después, es decir, en otra ocasión, a Jacobo. Después, a todos los apóstoles. Y al último de todos. Y al último de todos. Como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. A todos los apóstoles y al último de todos, al último de todos me apareció a mí. El apóstol Pablo aquí no solo menciona a los 12, refiriéndose a ellos como los apóstoles y restringiendo esta autoridad a ellos, sino que afirma que él también es apóstol, pero que es el último de ellos, es decir, el último de los apóstoles. El caso de Pablo es un caso especial. Él es el apóstol a los gentiles, pero es el último de los apóstoles después de Pablo, y esto lo dice él, inspirado por Dios. No hay más apóstoles, por lo tanto, la autoridad delegada a ellos de los milagros y sanaciones también cesa o termina con ellos. Decir hoy en día que todavía hay hombres con esta autoridad apostólica y con estas señales que los seguían a ellos es ir contra la Escritura. Y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, al último de todos. Esta afirmación es de una importancia enorme. Al último al que se le aparece Jesús es a Pablo. A partir de ese momento, Jesús no se le vuelve a aparecer a nadie más. A él lo vamos a volver a ver en su segunda venida. Pero después de Pablo, a nadie más se le apareció. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que la autoridad apostólica es una autoridad que solo delegó Jesús mismo. Mira lo que dice Pablo en otro lugar. Con todo, ojo a esto, las señales de apóstol. O sea, los apóstoles tienen unas señales. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales y prodigios y milagros. Esto está en la segunda carta a los Corintios 2:12. Es decir, hay unas señales de los apóstoles. ¿Y cuáles son esas señales? Pues milagros, prodigios, señales como sanaciones. Las señales, prodigios y milagros son las señales de ser un apóstol. Si no hay más apóstoles, si Pablo fue el último, atribuirse entonces las señales de un apóstol surgen de un engañador y no de un verdadero hombre de Dios. ¿Por qué se le aparece de último a Pablo el Señor Jesús para comisionarle? ¿Por qué no simplemente la iglesia comisiona a Pablo? Porque para ser comisionado como apóstol tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Mira lo que dice Pablo en otro lugar de la Escritura. Perdón, este es Pedro en Escritura de Lucas, en el libro de los Hechos. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, es decir, que con los apóstoles habían otros hombres que no eran apóstoles, que estaban con ellos todo el tiempo en el ministerio del Señor Jesucristo, o sea que había más discípulos que no fueron apóstoles. Entonces dice
Pedro, es necesario que entre todos ellos, pero ¿entre quiénes? Entre los que estuvieron y fueron testigos del ministerio de Jesucristo, pero sobre todo, mira lo que va a enfatizar él, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Esto está en Hechos 1, 21 al 22. Es decir, van a escoger a un apóstol. ¿Por qué? Porque Judas había abandonado, ¿verdad? Y uno tenía que ocupar su cargo. Era necesario que uno ocupara su cargo, ¿verdad? Pero era necesario que este hombre fuera testigo ¿de qué? De la resurrección. De allí que el apóstol Pablo, al verse obligado a defender su apostolado, pregunte retóricamente a la iglesia en Corinto lo siguiente: ¿no soy apóstol? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Sí, sí lo he visto, y como lo he visto, soy apóstol. Y las señales de apóstol las he hecho con toda paciencia. ¿Cuáles señales? Las sanidades, los milagros, los prodigios. Sí, soy apóstol. Y el hecho de haber visto a Jesús respalda a mi apostolado. Pero a él fue al último que se le apareció como a un abortivo fuera del tiempo, es decir, fuera de esos 40 días entre la resurrección y la ascensión en los que el Señor estuvo pareciendo a sus discípulos, haciéndoles testigos de su resurrección. Él fue el último apóstol. No hay más apóstoles, por lo tanto, tampoco las señales que respaldan a alguien como apóstol. Esta autoridad fue una autoridad restringida a los 12 y a Pablo. Si esto no te es suficiente y aún estás inquieto y piensas en textos como el de Efesios, que nos dice que y él mismo, es decir, Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto está en Efesios 4, 11 al 12. Tienes que leer el contexto a los Efesios y decir y mirar si cuando Pablo está afirmando que él constituyó a unos apóstoles y profetas y todavía nos está diciendo que entonces hay apóstoles y profetas. Ahora mira que cuando lees la carta completa en dos pasajes de esta misma carta, en dos pasajes distintos, se señala el ministerio apostólico y profético como aquellos que pusieron el fundamento, es decir, las escrituras. Por lo tanto, una vez las escrituras, quienes siguen edificando al pueblo de Cristo son los pastores y los maestros con el fundamento que quienes pusieron, los apóstoles y los profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Por qué no se menciona aquí los otros tres ministerios, evangelista, pastor, maestro? Porque sencillamente evangelista, pastor, maestro son quienes edifican con la revelación dada. Los que traen la revelación fueron los apóstoles y los profetas, porque fueron los encargados por Dios. Mateo capítulo 10, versículo 5. Y con esto terminamos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: fue a ellos a quienes envió y a quienes dio instrucciones específicas. La autoridad que Jesús les delegó a ellos no les permitía hacer con esa autoridad lo que quisieran, sino que tenían que ejercerla con unas instrucciones precisas, ni más ni menos, porque ellos eran solamente administradores.
Las instrucciones las veremos o las empezaremos a ver cuando me corresponda nuevamente las predicaciones en el día del Señor. Ahora, para terminar, si bien aquí vemos a unos hombres específicos que tuvieron un ministerio similar al de Cristo por una autoridad delegada por Él, ninguno de ellos podía cumplir la parte del ministerio que solo Jesús puede cumplir, es decir, que vino a morir por su pueblo, por su iglesia. Porque ellos, los apóstoles, con todo y lo importante que son hombres con una autoridad delegada por Dios, hombres al fin y al cabo, pero Jesús es quien les delegó a ellos autoridad, porque Él no es solamente un hombre completamente, sino que también es completamente Dios. Padre,